Por, por favor, si vais ocupando ya los asientos, podemos empezar. Gracias. Hola, buenos días. Me corresponde el placer de presentar al orador que va a clausurar estas jornadas. Es Carles Esteve Mosso, un brillante jurista que ha estado durante muchos años trabajando en el mundo de la competencia en Bruselas. Es una persona que conozco desde hace mucho, que he visto progresar en su carrera de manera brillante, constante. Lleva 25 años, o más de 25 años en la Comisión Europea, hasta un cambio reciente. Bueno, es un ejemplo de lo que se puede conseguir haciendo un trabajo serio en una institución de regulación al máximo nivel. Carles es una persona que se ha ganado el respeto de sus compañeros de la Comisión Europea y ha jugado un papel complicado, interlocución no con las autoridades de competencia, que es la parte agradable, entiendo, del trabajo, sino con Estados miembros, pues si tienes que controlar cuando dan ayudas, con empresas privadas, y es una persona que, en mi experiencia, sabe escuchar, cosa que no siempre es una cualidad suficientemente apreciada. Carles es licenciado en Derecho, licenciado en Económicas y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma y Universidad Central de Barcelona. Luego tuvo un pequeño paso por un despacho que algunos en esta sala conocemos, y luego durante 27 años ha desarrollado su carrera en la Comisión Europea. Aprovecho que acaba de entrar María Muñoz aquí, que es la representante de la Comisión en estas jornadas, para anunciar que ayer mismo fue nombrada jefa de unidad adjunta, lo cual nos ofrece otro ejemplo de españoles brillantes que han sabido trabajar y progresar. Enhorabuena, María. Y bueno, Carles ha llegado un momento en el que le pasaba como al personaje de Blade Runner, que ya lo había visto todo, ya había tenido todas las experiencias y ha decidido dar un paso hacia el sector privado. Yo creo, personalmente lo pienso porque también di ese paso hace unos años, que es una parte importante del mecanismo de control de competencia. Saber estar en el regulador, estar al otro lado, tener una interlocución leal y seria, y creo que pocas personas como Carles. Carles es navegante como Marcos y como algunas otras personas aquí. Entonces supongo que habrá descubierto la necesidad de que la vela tenga una quilla por debajo, porque si no tienes quilla, pues se produce un fenómeno que el que lo ha vivido no olvida, que es que el barco hace así y se va para abajo. Entonces, creo que Carles va a contribuir a que la política de competencia siga el rumbo y no se venga para abajo. Muchas gracias, Carles. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Es de verdad un honor estar aquí para clausurar estas jornadas. Como José Luis acaba de contar, algunas cosas cambiaron entre la invitación y las jornadas, con lo que no voy a poder presentarles los cambios de la política de competencia comunitaria desde la perspectiva de la Comisión. Lo voy a hacer desde la perspectiva de un observador cercano, y yo creo que relativamente bien situado para examinar la evolución de la política de competencia en su conjunto. Les voy a hablar de antitrust, de fusiones, de ayudas, porque creo que es un momento importante para mirar cómo está evolucionando la política de competencia europea. Creo que estamos en un momento de inflexión, realmente, un momento de cambio. Creo que no habíamos visto tanta efervescencia
de nuevos reglamentos, de nuevas interpretaciones de las normas existentes, probablemente desde hace 20 años, desde los grandes cambios del 2003, 2004, cuando se aprobó el Reglamento 1, el nuevo Reglamento de fusiones, ¿no? Pero igual los cambios de esa época eran cambios más endogámicos, era un debate más entre autoridades de competencia, cómo podemos aplicar mejor las reglas de competencia. Los debates de hoy son mucho más transversales, tratan más de la relación entre política de competencia y otras políticas. E igual, porque al final afectan al objetivo de la política de competencia, pueden acabar siendo más profundos y más duraderos, ¿no? Antes de entrar a detallar algunos de los cambios que considero más importantes, me gustaría intentar dar una respuesta a la pregunta ¿hacia dónde va la política de competencia? Con una sola idea, con un solo concepto, ¿no? Y creo que no es difícil, porque al final, a los que nos dedicamos a esto, lo que nos interesa es un tema muy claro, es saber dónde ponemos el cursor entre el mercado y la intervención pública en la economía, ¿no? A veces lo escondemos detrás de debates mucho más complejos, pero en el fondo, cada vez que hacemos un caso, cada vez que definimos una política, es eso lo que queremos identificar. Giuliano Amato, en un librito que publicó hace casi 30 años, Competition and the Bounds of Power, la competencia y los límites del poder, presentaba esta idea de una forma muy sugerente, creo. Giuliano Amato fue primer ministro italiano, luego fue presidente de la Autoridad Italiana de Competencia. No sé qué tendrá el sistema político italiano, que produce primeros ministros que son grandes expertos en competencia, ¿no? Amato, Monti. Nosotros igual tampoco vamos tan mal, tenemos una vicepresidenta primera que sabe mucho de esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué decía Amato? Amato decía que la política de competencia está constantemente respondiendo a dos preguntas. Una pregunta, ¿cómo podemos evitar que el poder económico privado sea una amenaza para la libertad de los otros? Y la segunda pregunta, al mismo tiempo, ¿cómo evitar que el poder otorgado a las instituciones públicas con ese objetivo se amplíe tanto que acabe afectando a las libertades que debe proteger? La política de competencia tiene que encontrar un punto de equilibrio entre estos dos poderes. Esa es la idea fundamental de este libro. Pues para contestar a la pregunta ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que este equilibrio se está moviendo. Este equilibrio se está moviendo hacia una intervención pública más fuerte que la que hemos recibido en los últimos años. La política de competencia europea cree hoy un poco menos en los mecanismos de mercado que creía ayer y cree un poco más en la intervención pública en la economía. No ocurre solo en Europa, estamos viendo un desarrollo similar en Estados Unidos, los nuevos enfoques de la Federal Trade Commission. Hemos visto también una ola regulatoria en China, reciente, los dos igual con énfasis en los mercados digitales, pero no únicamente, ¿no? Pero igual en Europa estamos menos acostumbrados a este tipo de cambios, ¿no? En Estados Unidos estamos acostumbrados, cuando cambia una administración, cambia normalmente la política de competencia, un poco la ley del péndulo. En Europa, mover una política de competencia es más difícil, el portaaviones europeo se mueve más lentamente, ¿no? Nos hace falta más consensos, ¿no? Por eso cuando se mueve es relevante, ¿no? Es relevante porque puede acabar teniendo un impacto más estable, más duradero. Y hoy yo creo que se está moviendo. ¿Y por qué se mueve? Se mueve porque coinciden 4 debates importantes, 4 fenómenos importantes que están teniendo un impacto en la evolución de la política de competencia. En primer lugar, el debate sobre la regulación de los mercados digitales, qué hacer para tratar de los retos que nos presentan las nuevas plataformas. En segundo lugar, un debate sobre los límites entre política industrial y política de competencia. ¿Realmente la política de competencia está impidiendo la creación de campeones europeos? O, para ponerlo en un término más actual, ¿la política de competencia está impidiendo una autonomía estratégica europea? Es un debate que ha vuelto con fuerza. Luego, las medidas excepcionales que la Comisión adoptó para combatir el COVID, y su duración en el tiempo. Y, finalmente, el debate sobre la sostenibilidad y la descarbonización. No, muchos de estos no son debates nuevos, el de política industrial y política de competencia lo hemos visto resurgir varias veces en los últimos años, hemos debatido en otros ámbitos si hay que regular o no ciertos mercados, hemos visto otras situaciones de crisis, como la crisis financiera del 2008-2009, pero creo que lo que es original en la situación actual es que todos estos debates se juntan en el tiempo y todos empujan y se retroalimentan, empujan a la política de competencia hacia un mayor intervencionismo. Examinémoslos uno por uno. Empecemos por los mercados digitales. Creo que es un buen ejemplo
porque en los últimos 2 años, yo creo que se ha desarrollado un consenso entre autoridades de competencia a nivel global que los instrumentos de competencia existentes no son suficientes para abordar los retos que nos plantean estos mercados, ¿no? La Comisión Europea fue muy activa en aplicar las normas de competencia a estos mercados. Casos Google, Shopping, Android, AdSense, el caso Amazon de los e-books, y ha seguido siendo activa en el último año. Hemos visto que se han abierto nuevas investigaciones sobre Amazon, sobre Apple, sobre Facebook, centradas igual más en las prácticas de recolección de datos, de uso de los datos y también en el papel dual que juegan algunas plataformas, ¿no?, que compiten con los usuarios de sus propias plataformas, ¿no? Esas son las nuevas preocupaciones, digamos, de este tipo de investigaciones por parte de la Comisión. Muchas de ellas están en curso. De hecho, ni sabemos todavía lo que piensa el Tribunal de Justicia sobre estos casos, ¿no? La sentencia sobre Google Shopping saldrá el 10 de noviembre de este año y el hearing sobre Google Android empieza el lunes, ¿no? O sea, a pesar de que estos casos están en curso, que todavía no tenemos jurisprudencia, las autoridades de competencia han llegado ya a la conclusión que estos instrumentos no son suficientes para abordar los problemas que se plantean en estos mercados. Y por eso, en diciembre del 2020, la Comisión propuso un reglamento, la Digital Market Act, para regular ex ante las prácticas de las grandes plataformas, de los gatekeepers, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre la Digital Market Act, de hecho hay todavía muchos aspectos que están en discusión, cuál será el umbral para definir un gatekeeper, cuáles serán las prácticas que serán cubiertas, muchas de ellas prácticas que están siendo hoy examinadas por las investigaciones de las que hablaba, ¿no? ¿Qué papel tendrán las autoridades nacionales para aplicar el Digital Markets Act? Pero lo que sí está claro es que hay un consenso político para que esta regulación se adopte rápidamente y probablemente con una ambición de adoptarla durante la presidencia francesa en la primera mitad del próximo año. Así que una vez la Digital Market Act esté aprobada, veremos que las normas de competencia en este ámbito pasan a jugar un papel relativamente subsidiario, ¿no? ¿Para qué investigar con el 102 una práctica que puede ser prohibida ex ante sobre la base de una regulación que no requiere prueba de los efectos, ¿no? Igual puede jugar un papel complementario a la política de competencia para descubrir nuevas prácticas que sean problemáticas, pero claramente la política de competencia en estos mercados va a tener un lugar mucho más subsidiario que el que ha tenido en los últimos años, ¿no? Y el problema no lo vemos solo en las prácticas, también lo vemos en materia de fusiones. En los últimos años hemos visto como fusiones en el ámbito digital, el control de fusiones en el ámbito digital se está reforzando, yo diría, de 2 formas distintas, ¿no? En primer lugar, las autoridades de competencia legítimamente están preocupadas por las killer acquisitions, ¿no?, por las adquisiciones de empresas emergentes, por empresas o plataformas con poder de mercado que podrían cortar la nueva competencia de raíz, ¿no? Es una problemática que se puede dar en mercados digitales, se puede dar también en mercados farmacéuticos, nuevas empresas innovadoras, con el problema de que muchas de estas pequeñas empresas no tienen una cifra de negocios que puede ser capturada por los umbrales de control de notificaciones, ¿no? ¿Qué soluciones han dado las autoridades de competencia a este problema? Hemos visto algunas, Alemania, Austria, que han cambiado sus umbrales para intentar capturar este tipo de operaciones. La Comisión no lo ha hecho así. La Comisión ha decidido reinterpretar el artículo 22 del reglamento, el que permite a las autoridades nacionales reenviar casos a Bruselas, ¿no?, aceptando que los casos puedan ser reenviados por las autoridades nacionales incluso cuando caen por debajo de los umbrales nacionales de notificación. Es un tema controvertido. El primer caso en el que se aceptó un reenvío de este tipo, Illumina Grail, ha sido ya recurrido ante el tribunal y será muy interesante ver cómo el tribunal decide esta cuestión. Pero lo que no está claro es que la Comisión Europea está ampliando su jurisdicción en este tipo de temas, ¿no? Y por otro lado también vemos un cambio sustantivo, ¿no? Si uno examina las últimas decisiones en materia de fusiones en el ámbito digital, vemos claramente una mayor presencia de teorías verticales, conglomerales, que en los últimos años, ¿no?, o incluso de teorías horizontales basadas en la acumulación de datos, ¿no? Creo que el caso Google Fitbit es un buen ejemplo, con la adquisición de una empresa con una cuota de mercado relativamente limitada en Europa, ¿no? Pero curiosamente, a pesar de que la Comisión fue muy lejos en sus teorías del daño en este caso e impuso remedios de comportamiento, 3 días después
vemos a las autoridades inglesa, francesa, inglesa, alemana y australiana emitiendo un comunicado diciendo que para este tipo de casos tienen una gran preferencia por los remedios estructurales más que los de comportamiento. Es curioso ver que una autoridad como la autoridad comunitaria, que tiene una tradición de defender los remedios estructurales y tiene un track record mucho mejor que muchas otras autoridades en remedios estructurales, se hace criticar hoy por remedios de comportamiento, ¿no? Eso demuestra un poco las dinámicas que vemos entre autoridades, un poco impulsándose las unas a las otras y que han llevado a esta situación actual donde, bueno, como os decía, hay un consenso a nivel global que los instrumentos tradicionales de competencia igual no sirven para este mercado. Es claramente una muestra del cursor que se mueve, como les decía antes, ¿no? El segundo debate también es muy interesante, el debate de política industrial y política de competencia. Como les decía, tampoco es un debate nuevo, ¿no? Es un debate que hemos visto muy ligado al control de concentraciones, ¿no? Fue un debate muy importante durante todo el proceso de negociación del reglamento de concentraciones en los años 80 y que luego ha ido reapareciendo cada vez que la Comisión Europea ha prohibido una fusión que se consideraba podría crear un gran campeón europeo, ¿no? Alenia de Havilland en los 90, Volvo-Scania en el 2000 y ahora en el 2019 Siemens-Alstom, ¿no? Aviones, camiones, trenes. Yo creo que los medios de transporte afectan de alguna forma al imaginario de los industrialistas, porque en cada uno de estos casos el debate ha sido muy importante, ¿no? Pero yo creo que el debate hoy es un poco más difícil o más complejo que el que teníamos hace unos años, porque se mezcla con otro fenómeno importante, que es la emergencia de grandes operadores de países que no juegan con reglas de mercado, en particular operadores chinos que reciben gran apoyo público para competir en mercados globales, ¿no? Y Siemens-Alstom fue precisamente una mezcla de estos dos debates explosiva, ¿no? Se presentó la fusión de Siemens-Alstom como una respuesta europea, ¿no?, a una fusión china que creó CCRC, el gran operador chino de trenes de alta velocidad, y que había sido aprobada por la Autoridad de Competencia china sin ningún remedio. O sea, yo creo que sí tenemos un problema de level playing field a nivel global. Y hay dos formas de reaccionar. Una sería flexibilizar las normas de competencia, la otra, tomar medidas para restaurar este level playing field. Y la Comisión se ha movido de forma decidida para desarrollar la segunda solución. Y aquí viene el otro gran reglamento de este mandato. Os hablaba antes de la Digital Market Act, ahora os hablo del reglamento de subsidios extranjeros. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? También en discusión legislativa que la Comisión aprobó en mayo de este año. Bueno, en Europa tenemos un sistema de control de ayudas de Estado sofisticado, desarrollado, muy amplio, mientras que en otros estados fuera de la Unión Europea, las normas que se pueden aplicar en tema de subsidios son realmente limitadas, se limitan a las normas que existen hoy en el ámbito de la OMC, son básicamente, podemos mirar subsidios a las importaciones, pero a poco más, ¿no? Y la idea de este reglamento no es introducir un nuevo instrumento de proteccionismo, sino simplemente asegurar que todo el mundo juegue con las mismas reglas, ¿no?, y que los operadores extranjeros que reciben subsidios tengan un mismo escrutinio cuando llegan a Europa que las empresas europeas reciben. Sin entrar también en los detalles del reglamento, básicamente, este reglamento dará a la Comisión Europea poderes para examinar ex ante las fusiones de empresas de países terceros que puedan haber recibido un subsidio, para examinar ex ante la participación de estas empresas en sistemas de mercados públicos europeos, y también tendrá un poder residual para examinar cualquier distorsión de competencia que pueda crear un subsidio de un país tercero. Poderes importantes y con una gran ambición por parte de la Comisión para aplicarlos. Si miramos la memoria que acompaña al reglamento, donde propone el número de funcionarios que serán necesarios para desarrollarlo, habla de 135 funcionarios. Son números que pueden evolucionar, pero os da un poco la idea de la ambición que tiene la Comisión para aplicar tanto la DMA como el nuevo reglamento de subsidios extranjeros. Creo que esto, dentro de unos años, cuando veamos la nueva estructura de la DGCOMP o de quién aplique estos reglamentos, nos daremos cuenta que pueden haber tenido un impacto muy fuerte en la forma como
la aplicación de las normas de competencia o de estas normas regulatorias a caballo entre regulación y competencia pueden impactar el día a día de las empresas en Europa. ¿Está teniendo este debate de política industrial y competencia también un impacto sobre la aplicación de las normas existentes? Yo creo que es todavía pronto para decirlo, en particular sobre antitrust y fusiones tendremos que estar a ver lo que ocurre. Hay una reforma en curso que creo que hay que mirar en particular, la reforma de la comunicación sobre el mercado relevante y en particular cómo esa reforma va a tratar de los mercados globales, de la definición de mercados geográficos. Pero hoy yo creo que de momento no podemos para nada decir que ese debate está afectando a la forma en cómo se aplican las normas de antitrust y de fusiones. En ayudas de Estado sí este debate ha tenido un impacto. Yo creo que el impacto viene por el uso mucho mayor que en el pasado del instrumento de los IPCI, los proyectos de interés común europeo. No es una noción nueva, es una noción que existe en el tratado desde hace muchos años, pero que se ha activado recientemente para permitir ayudas a grandes proyectos industriales y de investigación y desarrollo europeos. Hemos visto IPCIs en microelectrónica para fabricar chips, hemos visto IPCIs en baterías y veremos IPCIs en otros ámbitos. Se ha anunciado ya que hay varios en curso en temas de hidrógeno y descarbonización. ¿Qué permiten los IPCIs? Permiten una cierta coordinación de política industrial europea con una mayor facilidad para dar ayudas en este ámbito. Sin entrar en los detalles, un IPCI uno puede subvencionar la totalidad del funding gap, que no podría bajo otras ayudas. Bueno, pues, francamente, lo que permite es un desarrollo de una política industrial europea como no habíamos visto hasta la actualidad. Nada nuevo, el tratado lo permitía, pero es la actualización de este instrumento del tratado lo que está cambiando. Con lo que sí también este debate está teniendo un impacto en el equilibrio del que hablábamos antes. Los otros dos temas los voy a tratar un poco más brevemente. En primer lugar, el impacto del COVID y de la reacción de la Comisión ante la crisis que la pandemia ha conllevado, ¿no? La Comisión reaccionó con gran celeridad, con gran eficacia. En marzo del 2020, un mes después de los primeros casos en Europa, había ya un marco temporal aprobado facilitando ayudas a las empresas europeas. Al principio facilitando ayudas en temas de liquidez, garantías, préstamos, pero que luego se fue ampliando a ayudas para investigación y desarrollo en temas relacionados con la lucha contra la pandemia. Más adelante, cuando las ayudas a la liquidez se vieron insuficientes, se introdujeron ayudas a la recapitalización, ¿no?, con más salvaguardias. Obviamente las ayudas a la recapitalización pueden ser más distorsionadoras de competencia. Vimos los casos de ayudas a grandes empresas aéreas, Lufthansa, Air France, donde la Comisión exigió como compensación la desinversión de algunos slots, ¿no? Y últimamente se amplió también para permitir el apoyo a los costes fijos de las empresas. Creo que ha sido un gran éxito. Creo que la Comisión en este año y medio ha aprobado más de 500 medidas de ayudas, más de 3.000 millones de euros en ayudas, ¿no?, que han permitido a la economía europea capear la pandemia de forma mucho más eficaz. Y, por supuesto, el mérito está en la iniciativa política de la comisaria, pero también en el profesionalismo y en la capacidad de trabajo de mis antiguos colegas en la DG Competencia, que durante un año de pandemia han estado aprobando más de 500 ayudas en plazos muy cortos, ¿no? ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque yo creo que el debate que va a ser interesante es el que viene ahora. El Temporary Framework expira en diciembre del 2021. Y el debate está, ¿hay que renovarlo? Y si hay que renovarlo, ¿con qué condiciones, ¿no? Igual hay dos escuelas. Una escuela que igual los países nórdicos la han defendido de forma más vocal, que es, estamos volviendo a la normalidad, tenemos una recuperación económica, acabemos con las medidas excepcionales, volvamos a unas condiciones normales de mercado. Al revés,
como estamos en una fase de recuperación donde habrá además mucha inversión pública debido al Next Generation Program, etcétera, lo que necesitamos es un control de ayudas para asegurar que esta inversión pública no desplace a la inversión privada que podría producirse en ausencia de las ayudas, ¿no? Pero hay otra escuela que dice no vayamos a parar el Temporary Framework inmediatamente porque eso podría poner a muchas empresas europeas en dificultad, incluso con un impacto, quién sabe, en mercados financieros, ¿no? Y además, como estamos en una fase de recuperación y tenemos mucho dinero público que invertir, el fondo de Next Generation, igual lo que hace falta es todavía más excepciones para facilitar que esas inversiones no se vean perjudicadas por una normativa de ayudas de Estado que algunos ven como demasiado restrictiva, ¿no? O sea, va a ser muy interesante ver en los próximos meses hacia dónde se dirige la Comisión Europea en relación a este debate. Yo creo que eso también nos dará pistas de ver hacia dónde va ese cursor del que hablaba anteriormente. Y ya, para terminar, el último punto, la descarbonización, ¿no? No hay duda que es uno de los grandes, si no el mayor proyecto político de esta Comisión, ¿no? Convertir a Europa en un continente neutral en temas de emisiones en el 2050, con unos objetivos intermedios muy ambiciosos, ¿no? Y la Comisión se ha planteado ya desde hace meses qué papel tiene que jugar la política de competencia en este ámbito, ¿no? Es obvio que la política de competencia no es la política central para facilitar la descarbonización, pero ¿qué papel tiene que jugar la política de competencia, ¿no? Vimos una consulta pública sobre este tema que lanzó la Comisión en otoño del año pasado, una conferencia organizada por la Comisión sobre el tema en febrero de este año, y empezamos a ver respuestas a esta pregunta, ¿no? Probablemente la respuesta más política la dio recientemente la comisaria Vestager en su discurso en el IBA de Florencia. No fue ella personalmente, pero ese discurso da una primera respuesta política y luego hemos visto respuestas más técnicas en algunos borradores de nuevas normas y en particular en la reforma por el lado antitrust de las normas de cooperación horizontal entre empresas y en el lado de ayudas de Estado las reformas de las líneas directrices de clima, medio ambiente y energía, ¿no? De las que ya hemos visto un borrador y que tendría que adoptarse antes de final de año. Bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es interesante porque la comisaria nos dice la política de competencia sí tiene un papel que jugar, porque la competencia y la sostenibilidad o la competencia y la descarbonización van de la mano. Competencia puede ayudar a que haya más innovación, a que haya productos más beneficiosos para el medio ambiente, a que se reusen menos recursos públicos para obtener los objetivos de descarbonización, ¿no? Por lo tanto, no hay una dicotomía necesaria entre la política de competencia y la política de descarbonización. Pero al mismo tiempo hay que flexibilizar algunas de las reglas existentes para facilitar los esfuerzos que van a venir, ¿no? En materia de acuerdos horizontales de antitrust, creo que hay una interpretación bastante amplia de lo que va a ser un beneficio para el consumidor que servirá para compensar algunas restricciones entre empresas que sean necesarias para desarrollar productos más sostenibles, por ejemplo, para imponer estándares de medio ambiente. Y en materia de ayudas, está claro que las nuevas líneas directrices de clima, energía y medio ambiente están abriendo de forma importante la posibilidad de garantizar ayudas en temas de descarbonización, ¿no? Se permitirá de nuevo ayudas amplias que cubran no solo inversiones en capital, sino también inversiones en costes operacionales, ¿no? Y a través de un gran abanico de tecnologías, ¿no? Es cierto que la Comisión ha introducido un punto muy importante y es la utilización de mecanismos de mercado para atribuir estas ayudas. La experiencia en el marco de las renovables ha sido muy útil. Hemos visto cómo el obligar a dar ayudas a las renovables con atribución de mercados públicos ha permitido reducir de forma muy sustantiva los costes de las energías renovables y el objetivo es hacer lo mismo en las energías o en los modelos de descarbonización. Pero no hay duda que en este ámbito la política va a ser más expansiva, con una excepción, con un enfoque mucho más restrictivo para todo lo que son ayudas a las energías fósiles.
pero en general más expansivo. Y no quiero alargarme mucho más, lo que quería era darles esta visión general de hacia dónde va la política de competencia en sus diferentes ámbitos. Podríamos discutir cada uno de estos temas largamente, pero creo que sí, que estamos ante un momento de inflexión, un momento donde, bueno, los mecanismos de intervención pública van a tener más papel que el que habían tenido hasta ahora. Y las empresas, los abogados, las autoridades de competencia tendrán que ir adaptándose a este nuevo marco, ¿no? Ya para concluir con una reflexión muy personal, habrán visto que he intentado ser muy aséptico, muy descriptivo, sin juicios de valor sobre lo que está ocurriendo, pero bueno, no hay duda que para alguien que trabajó con Monti 5 años defendiendo less aid, better aid, menos ayuda, mejor ayuda, o que fue el director de Policy cuando se adoptaron las líneas directrices de fusiones verticales o el guidance paper en el 102, pues bueno, no puedo más que tener un cierto escepticismo ante algunos de los desarrollos que estamos viendo. Pero por otro lado, entiendo que los retos a los que nos afrontamos son muy importantes, que en la última década hemos visto una crisis financiera, una gran pandemia, un sistema económico que no contribuye a la sostenibilidad del planeta, y entiendo que otros pueden decidir que los sistemas de mercado, los mecanismos de mercado que defendíamos hace unos años, igual ya no son tan atractivos para enfrentarse a alguno de estos retos. Así que, de verdad, a todos los que tienen que aplicar estas nuevas normas, yo lo veré desde el otro lado, les deseo de todo corazón mucho éxito. Muchas gracias. Invito a preguntas. Si quieres. A ver, muchas gracias, Carles, por esta excelente presentación. Como siempre, incitadora de preguntas y, por lo tanto, pues creo que podemos aprovechar la oportunidad para plantearlas. José Antonio. Felicitar por la intervención y son curiosidades muy personales en concreto. En respecto al proyecto de reglamento de los subsidios extranjeros, si nos puedes contar, si es posible, si responde a un consenso de los Estados miembros de que existe un problema y, por tanto, debía darse una solución, un cierto consenso. Si hubo reacción por parte de las autoridades chinas a lo que evidentemente es una norma pensando en ellos, y ahora indirectamente será también respecto del Reino Unido, y si seguís o qué percepción tenéis de cómo puede ser el modelo que se está gestando ahora mismo en el Parlamento británico, que incluso podría ser un modelo equivalente al de la 107-108, pero a nivel del Reino Unido, con control de eficiencia y de afectación del interés de la competencia, que realmente sería un modelo muy novedoso porque salvo el sistema de la Unión Europea, que es un sistema muy sofisticado, como comentabas, y el sistema OMC era ineficiente, que ahí va a haber problema probablemente con esos proyectos de interés común europeo, porque las ayudas, el famoso asunto que sigue pendiente, bueno, con las compensaciones, el asunto de Airbus, era precisamente ayudas que la Comisión había autorizado sobre esa fundamentación, con lo cual tendrán problemas. Pero bueno, esos dos temas. Por un lado, el trasfondo que se pueda contar de las subvenciones de terceros países y la percepción respecto de cuál puede ser el modelo de subvenciones del Reino Unido tras el Brexit. Gracias. A ver, sobre el reglamento de subsidios extranjeros, yo creo la consulta pública que la Comisión lanzó en su día sobre la base de un libro blanco demostró bastante consenso a nivel de Estados miembros, pero también a nivel de grupos políticos en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de avanzar en esta dirección. Incluso creo que la Comisión había propuesto que una parte del reglamento fuera aplicada por las autoridades nacionales. La idea era tener, en el libro blanco, la idea original era tener un control ex ante centralizado de ayudas y mercados públicos, pero el control ex post que se pudiera hacer conjuntamente por la Comisión y por los Estados miembros, ¿no? Y habíamos desarrollado incluso un mecanismo muy parecido al que tenemos en materia de antitrust en el libro blanco para facilitar la coordinación de
de las autoridades nacionales y las autoridades europeas, ¿no? Al final, en la respuesta, la mayoría de los Estados miembros nos vinieron a decir, nos parece muy bien que haya un sistema centralizado en este tema. Y eso es lo que la Comisión adoptó al final. Es decir, yo creo que sí, que hay una voluntad en general, como en todos los procesos legislativos, tendremos que ver los detalles que se negocien, pero creo que hay una voluntad de avanzar en este ámbito. El sistema del Reino Unido, bueno, el tratado entre la Unión y el Reino Unido no prevé un sistema equivalente al europeo. Al final no se impuso un modelo con una autoridad administrativa. El Reino Unido ha preferido desarrollar un sistema donde el control será un control a nivel privado por parte de los tribunales. Hay una opinión de la autoridad de competencia inglesa, pero no es una opinión vinculante, ¿no? El que va a aplicar estas normas al final serán los tribunales ingleses. Yo creo que está por ver cómo evoluciona el sistema, lo que no impide, en cualquier caso, que en un caso específico donde haya una subvención del Reino Unido que pueda caer en los supuestos del reglamento de subsidios extranjeros, el reglamento se aplique también a subvenciones del Reino Unido. Pero además hay toda una serie de mecanismos en el acuerdo entre la Unión y el Reino Unido que pueden utilizarse, ¿no? Pero este instrumento también puede ser útil para disciplinar al Reino Unido si es necesario. Sí, muchas gracias. Enhorabuena por la charla magnífica. Yo quería comentar una cosa. Cuando hicimos el programa, pues no estaba encima de la mesa toda la problemática que ha habido estos últimos meses, incluso días, sobre el precio de la luz. Porque lo que pasa es que, claro, cuando he atendido a los medios de comunicación, la primera pregunta que me han hecho al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, ¿qué hacíamos en Aragón? Bueno, en fin, se pregunta estas cosas, ¿no? Yo quería saber un poco cómo se ve esto en este momento desde Bruselas, todo el tema, cómo está reaccionando el Gobierno español, si plantea problemas, ¿cómo lo veis en este momento esa cuestión? Por aquí sí que ya no te puedo hablar en nombre de la Comisión, porque todo está ocurrido recientemente. Bueno, yo lo he dicho públicamente, yo creo que el problema que tenemos actualmente con los precios de la electricidad tiene poco a ver con un problema de competencia en sentido de prácticas colusorias, ¿no? Es un problema ligado a los precios del gas, un problema ligado igual a los precios de los derechos de ETS, y es un problema que se puede abordar desde un punto de vista regulatorio, pero no creo que sea un problema estrictamente de competencia. No, creo que no puedo desarrollar más el tema aquí. Sí, Carles, la verdad que me ha encantado tu intervención. Y hace un rato hemos hablado de que, claro, tú ahora estás en un despacho, ahora estás antes en la comisión, pero abogo ya por tu parte ya privada como ciudadano y que ya no está la comisión y para comentarte. Como sabemos, se ha prorrogado las ayudas de Estado. Bueno, la Comisión Europea ha prorrogado hasta el 31 de diciembre todas las ayudas de COVID, ¿no? Tanto de créditos como subvenciones, como ayudas a I+D+I, hasta el 31 de diciembre. Y yo hago aquí una reflexión. ¿Esto va a seguir así? Es decir, que en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, vamos a seguir manteniendo ayudas de Estado de todo tipo, directas o indirectas, de la Comisión Europea. Y en este sentido, como estamos en tiempos de incertidumbre, ¿se va a recentrar la política de competencia a favor de las ayudas públicas? Porque las ayudas públicas son totalmente necesarias y el control más. Ayer lo María, totalmente de acuerdo. Pero este sentimiento, este momento excepcional, ¿a dónde vamos? ¿Qué crees tú? Tú sabías entender de tu experiencia y yo creo que sí te puedes mojar porque ya no estás en la comisión y puedes hablar de forma libre. Muchísimas gracias, Carles. No, es un poco lo que os decía antes. Yo creo que hay un debate, y es un debate legítimo, sobre si las medidas excepcionales se tienen que prolongar o no, ¿no? La experiencia es que normalmente esas medidas excepcionales tienden a convertirse en un poco permanentes, ¿no? Miremos lo que ha ocurrido en el sector financiero. Todavía las ayudas de Estado se rigen por un marco normativo que se basa en la excepción de crisis, ¿no? Se ha adaptado todavía después de 10 años de la crisis financiera, ¿no? El marco temporal es distinto, ¿no?
vamos a ver si se prolonga y si se prolonga, cómo se modifica para ir adaptándolo a las nuevas necesidades, ¿no? Pero María os podría contar más, pero tampoco os puedo contar porque no hay nada público sobre el tema. Pero tendremos que esperar un poco todos a ver hacia dónde va la Comisión en este tema. Y luego otra segunda pregunta o reflexión. En relación con el mundo globalizado, la gente que no se lo creía, hemos hablado de el COVID estuvo en China, se supone, y llegó rápidamente aquí. En fin, eso es ya un hecho. Hasta los incrédulos ya se lo creen, ¿no? Tanto el mundo económico como el mundo médico, todo está totalmente. ¿No es cierto que China, que es ahora mismo ya ha sobrepasado en todo el tema del comercio a Estados Unidos y desde luego es el campeón mundial y le hace la competencia a la Unión Europea en las empresas? Y tú has hablado perfectamente que, bueno, que China, las empresas son públicas, ¿no? Estamos hablando, directa o indirectamente, tienen ayudas o están participadas por el gobierno. También sabemos entonces que no se compite en igualdad, tú lo has dicho también, ¿no? En el mundo, sí, claro, competimos en el mundo globalizado, empresas privadas que no tienen ninguna ayuda van al mismo mercado que empresas chinas, se está viendo, ¿no? Desde el punto de vista del precio, calidad, las condiciones. Entonces, eso, en cierta medida, de presente, a corto o largo plazo, justificaría un programa de ayudas, porque claro, que las ayudas no, desde el punto de vista de la competencia, no se entienden, pero sí es verdad que hasta que no se arregle y hasta que todos los países no se pusieran de acuerdo en unas mínimas fundamentales reglas para que no haya normas que distorsionen la competencia o competencia desleal, ¿no? Porque China, desde luego, no es lo mismo una empresa pública que una empresa privada y no tiene los mismos costes, ¿no? Entonces, ¿se plantea en ese sentido que siga, como estamos hablando, las ayudas indirectas o directas para que de presente o futuro se pueda competir en más régimen de igualdad con las empresas chinas, que son la realidad las campeonas y yo creo que seguirán siendo? Muchas gracias. Bueno, en relación a China, yo creo que ha ido una evolución de la actitud europea, ¿no? Nos creíamos todos que con la entrada de China en la OMC en el año 2000, la adopción de la primera ley de competencia china en el 2008, ¿no? Que poco a poco el modelo de mercado chino iría adaptándose a los modelos occidentales, ¿no? Y durante unos años creímos en eso, cooperamos ampliamente con las autoridades chinas de competencia, pero en los últimos años yo creo que el consenso ha ido cambiando, de que, bueno, esa ilusión parece que no se materializa, ¿no? Con lo que hay que desarrollar otros modelos. Y os decía antes, hay dos debates, hay dos posibilidades. Una es flexibilizar nuestra política de competencia, con lo que eso conllevaría de daños para el consumidor europeo, o la otra, intentar aplicar una normativa unilateral a los países terceros que operan en el mercado interior, ¿no? Y esa es la solución. Es cierto que en algunas reglas de ayudas de Estado hay cláusulas que permitirían aceptar ayudas si fueran claramente ayudas equivalentes a las que están dando algunos países terceros, ¿no? En las líneas directrices de investigación y desarrollo hay una cláusula de este tipo, pero no se han utilizado con frecuencia. La solución que la Comisión ha propuesto es el reglamento de inversiones, de subsidios extranjeros, que planteará retos, porque no todos los apoyos a empresas públicas extranjeras son transparentes, ¿no? Sobre todo cuando hay una imbricación entre el gobierno y las empresas, no será fácil siempre descubrir si hay un subsidio o no, pero bueno, hay suficientes instrumentos en el reglamento, yo creo, para que la Comisión pueda al menos avanzar de forma decisiva en aplicar un régimen igual para todos. Y estamos hablando mucho de China, pero el reglamento no se aplica únicamente a China. El reglamento tiene voluntad de aplicarse de forma general y puede haber temas de mucha enjundia en otros estados también, ¿no? O sea, que tendremos que ver el desarrollo del reglamento y cómo la Comisión lo aplica. Creo que es un reglamento que da bastante discreción a la Comisión para decidir qué casos a qué casos quiere dar prioridad, y tendremos que ver cómo se aplica, pero yo creo que sí, que dará un instrumento para avanzar en establecer unas reglas equitables para todos, ¿no? Y eso sin abandonar los intentos multilaterales, ¿no? Sigue siendo interesante avanzar en debates en la OMC sobre reformar las reglas de subsidios, continuar avanzando en los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y los estados terceros para introducir reglas de subsidios en estos acuerdos, pero bueno, son mecanismos que llevan más tiempo, que son más difíciles. El reglamento es una buena forma de intervenir en este ámbito, aunque ahora
en el proceso legislativo, también limitar algunos aspectos del reglamento que parecen ir a veces un poco demasiado lejos, pero eso es para otro día. Por desgracia, nuestro tiempo es un bien escaso. Me han dicho que ya estamos en el límite. Luis había hecho una petición. Sí, no, es que al hilo, lo que estaba oyendo y al final me has dado el pie, ¿no? Completamente, ¿no? La Unión Europea fue muy activa históricamente en la defensa de una autoridad a nivel global de competencia, ¿no? Ahí se ha negado los Estados Unidos tales. Yo dirigí hace unos años una tesis doctoral de esto, publicamos algunos artículos. ¿Por qué se ha perdido el interés, ¿no? Se ha dejado de pensar esa posibilidad, ¿no? En un mercado global, una autoridad global en un mercado global, autoridades globales. ¿Por qué se ha perdido ese interés? La Unión Europea eso lo ha abandonado. La International Competition Network como software convergence. ¿Por qué se ha perdido ese interés en crear realmente una autoridad global? Pues yo creo que crear una autoridad global nunca se ha presentado de esa forma, ¿no? En una época hubo un debate sobre si se tendrían que introducir normas en la OMC sobre reglas de competencia y luego se decidió ir por una vía, como tú dices, más soft, pero que ha sido muy efectiva, que es el International Competition Network, ¿no? Yo creo que sigue habiendo un gran interés en la Comisión para fomentar este tipo de instituciones y que sin ser vinculantes están teniendo un gran impacto, ¿no? Si miramos cómo muchos nuevos miembros del ICN han ido adaptando sus normas para adaptarse a las líneas directrices del ICN sin que haya ninguna obligatoriedad jurídica para hacerlo, sino simplemente por una peer pressure, por una voluntad de armonizar a nivel global, creo que ha sido un sistema efectivo. Nos falta introducir algunos miembros en el ICN. China nunca ha sido miembro del ICN, por ejemplo, pero sin duda ha sido un buen mecanismo de armonización a nivel global, con todas sus limitaciones, pero ha permitido progresar, yo diría que sí. Creo que hemos llegado al límite. Tenemos todavía tiempo. Marcos, como decía nuestro paisano Gracián, lo bueno si breve dos veces bueno. Sí, muchas gracias. No, es que no podía resistir preguntarte por los nuevos usos del derecho de la competencia que vamos viendo. Has hecho referencia al debate medioambiental, pero últimamente vemos trabajos en la OCDE sobre la contribución de la política del derecho de la competencia a la lucha por los derechos de las mujeres y entonces vamos viendo todo un movimiento que tiene que ver con un fairness in competition law que en última instancia parece pedir de las autoridades que no protejan solamente un funcionamiento de los mercados, es como que no creemos en los mercados y lo que queremos es una intervención más ética que abre numerosas cuestiones. ¿Qué piensas de eso? A ver, yo creo que hay temas donde la política de competencia sí puede jugar un papel, ¿no? Acuerdos en temas de trabajadores de plataformas. Hay temas donde sí se pueden abordar estos temas desde un instrumento de política de competencia. Hay otros para los que la política de competencia no creo que nos dé los instrumentos adecuados. Yo sigo creyendo en esa idea que cada problema necesita su instrumento, más que intentar abordarlo todo desde el punto de vista de competencia, que al final nos puede llegar a una dificultad de resolver los problemas originales que queríamos porque las reglas ya no son suficientemente bien definidas, ¿no? Pero son problemas legítimos y en la medida en que la política de competencia pueda contribuir, me parece bien que lo intenten. En el tema de la sostenibilidad, me parece muy bien, pero sin desnaturalizar lo que es la política de competencia, diría yo. Muchas gracias. Enhorabuena, Carles, de nuevo, por la magnífica intervención. Muchas gracias y a todos vosotros por vuestras cuestiones. Bueno, no sé si está... Sí, Luis. Vamos a proceder al acto de clausura, pues no muy extenso porque ya todos pues estamos ya cansados, me imagino, y ya con ganas de volver a casa los que tenéis que viajar.
Pero simplemente por ordenar el acto va a haber 3 breves intervenciones. Primero le daré la palabra a Luis Lanaspa, director general de Economía. Luego pondremos un breve vídeo, una breve intervención que ha grabado Cani. Ya sabéis que está en Roma pues atendiendo a compromisos internacionales y está con nosotros de corazón, pero no está con nosotros físicamente. Y luego yo simplemente en un minuto pues os daré la despedida, sin más. Nada, muchas gracias. Luis. Bueno, buenos días a todos. Soy el director general de Economía, de quien depende orgánicamente el Tribunal de Defensa de la Competencia y sobre todo el Servicio de Defensa de la Competencia. Como bien ha dicho Ángel, a estas horas y yo por lo menos, como decía, que hay semanas malas y peores, que dice la consejera, esta ha sido peor. Entonces, bueno, supongo que todos estáis ya con ganas de terminar. Entonces, simplemente querría centrar mi intervención en 3 agradecimientos. El primer agradecimiento a todos los que habéis hecho un esfuerzo por estar aquí y también los que estáis viéndolo online o en streaming o por la plataforma que se esté televisando. Un esfuerzo porque al final, bueno, habéis venido de muchos sitios de España y bueno, nosotros hemos intentado que estuvierais cómodos. Espero que hayáis estado aquí a gusto y que volváis, si no a jornadas de trabajo, pues por turismo. Aragón tiene muchas cosas que ofrecer y que descubrir y seguro que cualquier correo a cualquiera de los organizadores os mostrará todo el potencial turístico que tenemos. En segundo lugar, querría agradecer tanto al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, a sus miembros, al secretario, al presidente y a todos los miembros y al Servicio de Defensa de la Competencia por que creo que han preparado un magnífico programa, es decir, por la selección de los temas, de los paneles, de las conferencias. Como bien sabéis, ha sido difícil llevar a cabo estas jornadas por todo lo que hemos arrastrado, pero creo que a pesar de ello y por lo que me han transmitido tanto ellos como otra gente que ha estado presente, las jornadas o las temáticas han sido de mucha actualidad y espero que os hayan servido, que haya servido para que hagáis un proceso de reflexión y que haya aumentado vuestro conocimiento del tema, ¿no? También os quería pedir disculpas si algo especialmente no ha salido como alguno de vosotros esperabais. Que sepáis que todo se ha hecho con el mejor con la mejor de las voluntades. Y el tercer agradecimiento es, bueno, yo nunca había estado en política, es la primera vez que tengo un cargo político. Yo soy profesor de universidad, soy economista, y cuando me propusieron ser director general de Economía, bueno, no sé si no por la ingenuidad o por qué, dije que sí, y luego me enteré de todo lo que tenía a mi cargo, ¿no? Entonces me dijeron, ¿tienes un servicio de estudios? Bueno, bien, eso no me preocupaba, llevo haciéndolo 30 años, pues en lugar de en la universidad lo haré aquí en el gobierno. ¿Tienes a tu cargo también un servicio de promoción económica? Bueno, te van contando, pues es un poco el diseño de líneas de subvenciones donde veas que el gobierno puede apoyar, o bueno, el año pasado, pues en la época de la pandemia diseñamos subvenciones distintas a otros años, en fin. Bueno, tampoco me preocupa especialmente. Y luego me dicen, ¿y tienes también el Servicio de Defensa de la Competencia? Bueno, yo quiero confesar que para mí fue una sorpresa que el director general de Economía tuviera ese servicio, porque uno le suena que es mucho más de letrados que de economistas, ¿no? Pero sin embargo estaba bajo mi dirección general y para mí ha sido toda una sorpresa, ¿no? Un descubrimiento a un nuevo mundo en el que, bueno, estoy aprendiendo, como diría que el mogollón, ¿no? Como dicen los jóvenes. Entonces, que sepáis que tenéis o que os dedicáis a un mundo que me ha parecido apasionante desde que lo he conocido, ¿no? Bueno, hemos hecho informes, más que hacer, bueno, yo los repaso, los leo, doy mis opiniones, pero bueno, me parece un mundo apasionante. Y aquí sí que querría agradecer especialmente al Servicio de Promoción, que para todo el Gobierno de Aragón cuenta con la ponencia de 3 personas. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos. Gracias Teresa, Marta, Conchita, por toda la labor que desarrolláis, que bueno, lo que os digo, 3 personas hacen
y ocupan más tiempo a lo mejor del que realmente deberían, ¿no? Y ya sin más, de nuevo agradecer a todos vuestra presencia y espero que tengáis todos un viaje cómodo y un viaje de vuelta exitoso a casa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar de nuevo hoy con vosotros para clausurar estas 13ª Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, aunque sea online. Como sabéis, me habría encantado poder estar en persona en Zaragoza. Me consta que durante estos días habéis podido disfrutar y compartir conocimiento, experiencias y puntos de vista sobre diversos temas a los que me referí en mi inauguración como de gran actualidad, de plena actualidad. Habéis hablado de economía digital y de los retos que como autoridades de la competencia tenemos que asumir en estos mercados, además en un momento en el que estamos a las puertas de esa regulación europea ex ante. Como sabéis, la CNMC, a través de la labor que realizó su grupo de trabajo de economía digital, participó en las consultas públicas iniciales de la Comisión Europea sobre esta cuestión. También habéis podido compartir entre vuestras opiniones sobre los diferentes aspectos de la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, que finalmente se aprobó, como sabéis, por Real Decreto Ley el pasado mes de abril, pero que está siendo tramitado para su convalidación en estos momentos en el Congreso de los Diputados, y eso, por supuesto, abre una puerta para que el legislador contemple y valore la posibilidad de incluir aquellos aspectos que quedaron pendientes, cuya necesidad ya fue debatida en su momento y que gozaron de un amplio consenso. Se han abordado bajo el panel de Estado y competencia diferentes cuestiones: descentralización del control de ayudas, sus posibilidades y límites, ayudas para el desarrollo en las zonas menos pobladas, de gran interés y pertinencia en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. Asimismo, se ha contado con una mesa dedicada a analizar la relevancia del análisis económico en la defensa de la competencia, donde se han abordado temas como la competencia y la desigualdad en la distribución de las rentas en los mercados, el análisis económico en la instrucción de los procedimientos sancionadores en la CNMC, o la relación entre las reclamaciones por ilícitos de competencia y el análisis económico, con el caso del cártel europeo de camiones en España como case study. Por otro lado, se ha analizado el impacto y las implicaciones que tiene la defensa de la competencia en el mundo del deporte. Y antes de esta clausura, con la ponencia de Carles Esteva, habéis podido recorrer todos los avances que en política de competencia ha ido implementando la Comisión Europea. Somos plenamente conscientes de la relevancia de estos desarrollos en las políticas de competencia que lleva a cabo la Comisión Europea, por cuanto en mayor o menor medida pueden afectarnos como autoridades de competencia de los Estados miembros. Garantizar el buen funcionamiento del mercado interior es un objetivo compartido también entre las diferentes autoridades que nos encontramos hoy aquí. En definitiva, creo que podemos hablar de éxito en el desarrollo de estas jornadas, no solo por las cuestiones de índole técnico abordadas y por el diálogo que estoy segura se ha producido entre los diferentes asistentes, sino también por haber podido realizar en parte de forma presencial, con todo lo que ello implica, tanto desde el punto de vista profesional, pero también en cierto modo emocional y humano, tras más de 1 año y medio con muchísimas dificultades. Por tanto, muchas gracias a los organizadores, participantes, moderadores, todos los que habéis seguido estas jornadas. Gracias por vuestra atención y espero de verdad poderos ver a todos en persona en las próximas jornadas. Un abrazo. Bueno, creo que objetivo y objetivos cumplidos. Yo creo que es un poco el resumen que podemos poner encima de la mesa. Objetivo, volver a la cierta normalidad, poder hacer las jornadas nacionales de forma semipresencial, con los límites que Sanidad nos marcó en cuanto al aforo. Agradecer a todos vuestra presencia, agradecer también a los más de 250 inscritos online que han seguido estas jornadas. Da un poco hasta de vértigo decirlo, la verdad es que es un número muy grande y por eso estamos muy agradecidos. Y también objetivos cumplidos. Ha repasado Cani perfectamente un poco todo lo que ha sido la historia de estos 2 días y, bueno, por lo tanto me lo evito, pero yo creo que han sido unos paneles y unas conferencias de un altísimo nivel, donde agradezco a todos vuestra participación, moderadores, ponentes y todas vuestras intervenciones a lo largo de estas 2 jornadas.
La parte social, ya os dije el primer día, pues ha quedado reducida bastante, porque todas aquellas otras cuestiones de visitas, de comidas más multitudinarias, etcétera, pues con el COVID y todavía las medidas sanitarias que tenemos, pues todavía no lo hemos podido hacer. Miro con orgullo estas tres banderas, Europa, España, comunidades autónomas. Yo creo que este es el armazón del derecho de la competencia que tenemos construido y bien construido. Podemos estar muy orgullosos del sistema de competencia europeo, cada uno con sus competencias, cada uno con sus funciones. En este momento en España estamos debatiendo, lo comentaba ahora Cani, la importante reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. Bueno, aparte de esos temas que la propia CNMC quiere introducir y que se obviaron en el Real Decreto Ley, nosotros, algunas comunidades autónomas, seguimos en la idea, ya os lo comenté en la inauguración, de que tenemos ciertas reivindicaciones que creemos que son justas. Fuimos a la comisión del Congreso a lo largo de esta semana. También ha sido una semana complicada, Luis, para los tribunales de competencia y las autoridades de competencia, y esperamos del buen juicio, del buen criterio de nuestros parlamentarios, de nuestros partidos políticos. Creemos que entre todos podemos mejorar un texto que sí que es verdad que se hizo con buena voluntad y con buena intención, pero que muestra una serie de carencias evidentes que creo que en este trámite parlamentario se pueden suplir. E insisto que ahí estamos las comunidades autónomas. Creo que con peticiones absolutamente razonables, que la directiva ECN Plus permite perfectamente si hay voluntad política y, por lo tanto, creemos que se pueden conseguir y esperemos que el texto final pues responda. Siempre es difícil contentar a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero esperemos que responda un poco pues a esas cuestiones que tanto la CNMC como los partidos políticos como nosotros, autoridades autonómicas, hemos puesto encima de la mesa. Sin más, pues desearos a todos un buen viaje. Yo me acuerdo en los Juegos Olímpicos que todo el mundo esperaba el discurso de Samaranch si pronunciaba aquella frase de estos han sido los mejores Juegos de la historia. Entonces la gente se quedaba tranquila y no había ceses ni dimisiones ni estas cosas, ¿no? Bueno, yo no lo tengo que decir si estos han sido las mejores jornadas de la historia, eso lo tenéis que decir vosotros, y simplemente pues que nos veamos pronto o en Madrid o en las siguientes jornadas nacionales de la competencia, que todavía no sé, algo se rumorea, ¿no? Hay rumores, pero todavía no sé exactamente dónde son, y ojalá que nos podamos ir allí todos juntos y disfrutar y aprender tanto como lo he hecho yo. Muchísimas gracias a todos y buen viaje.